Una voz suave pero poderosa te susurra: estoy aquí, listo para responderte. Este mensaje no es solo una ilusión, es una realidad accesible para cada uno de nosotros. Hoy exploraremos cómo puedes escuchar y responder a ese llamado divino, permitiendo que Dios transforme cada aspecto de tu vida con su amor y paz. Antes de comenzar, te invito a que declares en voz alta: Dios, escucho el clamor de mi corazón y estoy listo para recibir tu respuesta. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida llena de confianza, paz y propósito divino. Vamos juntos a descubrir cómo tu fe en Dios puede responder al clamor de tu corazón y transformar tu vida para siempre. Número 1. Clamando y recibiendo respuestas de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este poderoso versículo en Jeremías 33, versículo 3, no solo es una invitación, sino una promesa divina que nos recuerda que Dios está atento, listo para responder y revelarnos lo que necesitamos en el momento adecuado. Es increíble pensar que el Creador del universo, aquel que sostiene todo con su poder, también desea escucharnos, responder y mostrarnos cosas que jamás imaginaríamos. Pero aquí hay un punto clave. Él no se limita a escuchar, quiere que clamemos. Este clamor no es una simple palabra dicha al aire, es un grito desde lo profundo del corazón, un acto de fe que reconoce nuestra dependencia total de Él. Cuando clamamos a Dios, lo hacemos con la confianza de que Él oye y responde. No siempre como esperamos, pero siempre con sabiduría y amor. A veces queremos respuestas rápidas y específicas, pero Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Su respuesta puede ser un sí, un no o un espera. Tengo algo mejor para ti. Y esto es algo que necesitamos recordar. Su tiempo y sus formas son perfectos. Aunque no entendamos todo en el momento, podemos confiar en que su plan es siempre para nuestro bien. Lo que también me impacta de este versículo es la promesa de revelación. Dios dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso significa que cuando clamamos a Él, no solo encontramos alivio para nuestras preocupaciones actuales, sino también una visión más profunda de su propósito para nuestras vidas. Es como si Dios nos invitara a ver el panorama completo, a comprender que hay más en juego de lo que podemos ver en el presente. Su revelación puede ser una respuesta a una pregunta que llevamos tiempo haciéndonos, una nueva dirección para nuestras vidas o simplemente una paz inexplicable que transforma nuestro interior. Clamar a Dios, sin embargo, requiere sinceridad y humildad. No podemos acercarnos a Él con pretensiones o agendas escondidas. Él conoce nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras dudas. Lo que busca es autenticidad, que nos acerquemos tal como somos, con nuestros miedos, preguntas y debilidades. No se trata de oraciones perfectas ni de palabras elocuentes. Se trata de abrir nuestro corazón y dejar que Él trabaje en nosotros. Hay algo hermoso en esta interacción. Cuando clamamos con sinceridad, Dios no solo responde, sino que también transforma. Cada oración que hacemos nos acerca más a su corazón y nos permite confiar en su fidelidad. Las dudas y temores que muchas veces nos detienen comienzan a disiparse, porque al clamar le decimos a Dios que creemos en su capacidad de hacer lo imposible. Le decimos: confío en ti más de lo que confío en mí mismo. ¿Sabías que en toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que clamaron y recibieron respuestas extraordinarias? David clamó y encontró refugio en medio de sus enemigos. Daniel clamó y Dios cerró la boca de los leones. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, clamó al Padre y encontró fortaleza para enfrentar la cruz. Estos ejemplos nos recuerdan que no hay clamor pequeño ni insignificante para Dios. Si Él escucha a los poderosos de la fe, también está dispuesto a escuchar tu voz. Y sí, a veces las respuestas tardan en llegar, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La persistencia en la oración es clave.
Jesús mismo nos enseñó a orar sin cesar, a no desanimarnos, porque en realidad la oración no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. Nos transforma en personas más fuertes, más llenas de fe, más conscientes de que nuestra vida está en manos del Todopoderoso. Así que, si hoy sientes que estás en un lugar oscuro, si las dudas o las cargas te abruman, clama a Dios. No te preocupes por tener las palabras perfectas. Habla con Él como lo harías con tu mejor amigo. Dile lo que hay en tu corazón y confía en que Él no solo te escucha, sino que ya está trabajando en tu favor. Y mientras esperas, abre tu corazón a las revelaciones que Él quiere mostrarte. Porque te aseguro esto, su respuesta no solo traerá consuelo, sino también una nueva perspectiva, un nuevo propósito y una paz que nada ni nadie puede quitarte. Número 2. Confianza en las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estas palabras de 1 de Juan 5:14 son un recordatorio poderoso de la cercanía y fidelidad de Dios. No estamos solos en nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras lágrimas. Tenemos un Dios que escucha, pero ¿te has preguntado alguna vez qué significa realmente orar conforme a su voluntad? No es simplemente pedir lo que deseamos, es alinear nuestras peticiones con su propósito divino. Es decirle a Dios, que se haga tu voluntad, no la mía, con total confianza en que su plan siempre es mejor. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos con la incertidumbre de si Él nos escucha o no. Sabemos que cada palabra, cada suspiro y cada pensamiento dirigido a Él es recibido con amor y atención. Pero aquí hay un principio clave. La certeza de su respuesta está ligada a nuestra disposición de orar según su voluntad. Esto no significa que Dios ignore nuestras necesidades, sino que nos invita a confiar en que su propósito es perfecto, incluso cuando no entendemos por qué algo que pedimos no llega de la manera que esperábamos. Conocer la voluntad de Dios no es tan complicado como a veces creemos. La Biblia es nuestra guía. A través de ella descubrimos el corazón de Dios, sus valores y lo que Él desea para nosotros: justicia, amor, fe y una relación cercana con Él. Al leer y meditar en la palabra, nuestras oraciones comienzan a transformarse. Ya no se centran únicamente en nuestras necesidades, sino en cómo nuestras vidas pueden alinearse con su plan. Esto no solo cambia la manera en que pedimos, sino también la manera en que recibimos sus respuestas. Él nos oye. Qué declaración tan sencilla, pero tan reconfortante. Saber que el Creador del universo está atento a nosotros elimina cualquier duda de que nuestras oraciones son importantes. A veces podemos sentir que nuestras peticiones son demasiado pequeñas o insignificantes, pero no es así para Dios. Él se preocupa por cada detalle de nuestra vida, y su promesa de escuchar nos da la seguridad de que nuestras oraciones nunca son en vano. Sin embargo, aquí es donde a menudo luchamos. Queremos respuestas inmediatas. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la gratificación instantánea, pero las oraciones no funcionan así. Dios tiene su tiempo perfecto y aprender a esperar en Él es una de las lecciones más valiosas que podemos adquirir. La paciencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para recibir su respuesta con gratitud, ya sea un sí, un no o una espera. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, algo increíble sucede. Nuestras vidas comienzan a transformarse. Ya no vemos la oración como una lista de deseos que esperamos que Dios cumpla, sino como una herramienta para alinearnos con Él, para acercarnos más a su corazón. Esta transformación no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra capacidad de enfrentar los desafíos con esperanza y confianza. Piensa en los grandes ejemplos bíblicos de oración conforme a la voluntad de Dios. Ana, por ejemplo, pidió un hijo, pero su oración no fue egoísta. Ella le prometió a Dios que, si Él le daba un hijo,
lo dedicaría a su servicio. Y Dios respondió de una manera poderosa, no solo dándole a Samuel, sino también cumpliendo su propósito a través de él. Esto nos enseña que cuando nuestras peticiones están alineadas con los planes divinos, las respuestas de Dios siempre trascienden nuestras expectativas. Dios también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias oraciones. ¿Estamos orando con confianza, creyendo en su capacidad para responder, o nuestras oraciones están llenas de dudas y temores? Examinar nuestras intenciones es esencial. Y si descubrimos que a veces nuestras oraciones son impulsadas más por nuestros deseos egoístas que por un deseo de cumplir su voluntad, podemos pedirle a Dios que nos ayude a alinear nuestro corazón con el suyo. Así que hoy te animo a confiar plenamente en que Dios escucha y responde. Ora con fe, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ora con paciencia, entendiendo que su tiempo es perfecto. Y ora con un corazón dispuesto a ser transformado, permitiendo que cada respuesta de Dios te acerque más a Él y a su propósito para tu vida. Confía y recibe, porque Dios siempre responde a quienes buscan su voluntad con sinceridad y humildad. Número 3. Liberados de nuestros temores. El Salmo 34, versículo 4, nos lleva a un momento profundamente íntimo y esperanzador. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Estas palabras no son solo un testimonio de lo que Dios hizo en la vida del salmista, sino una invitación abierta para que tú y yo experimentemos lo mismo. Piensa por un momento en las veces que has sentido miedo, ya sea por el futuro, por tus circunstancias actuales o por lo que otros puedan pensar de ti. ¿Qué hacemos con esos temores? La respuesta está en este versículo: buscar a Dios. Buscar a Dios no es una acción pasiva, implica intencionalidad, un deseo profundo de conectarnos con Él. Es decir, Dios, aquí estoy, te necesito. Esta búsqueda no es un acto mecánico, como una lista de cosas por hacer. Es un clamor desde el corazón, una entrega sincera de nuestras preocupaciones. Y lo más maravilloso de todo es que cuando buscamos a Dios, Él nos escucha. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras inquietudes, Dios presta atención. Su escucha no es como la nuestra, distraída o superficial. Él nos escucha con compasión, entendimiento y un deseo profundo de intervenir. Cuando el salmista dice, Él me oyó, no está hablando de una respuesta hipotética, está describiendo la realidad de un Dios que responde. Pero su respuesta no siempre es inmediata ni en la forma que esperamos. A veces Dios trabaja en silencio, moldeando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe. Otras veces, su intervención es tan clara que no podemos evitar maravillarnos. De cualquier manera, su promesa es segura. Él escucha. No estamos solos en nuestros miedos ni en nuestras batallas. Y aquí viene la parte más poderosa. Me libró de todos mis temores. ¿Te das cuenta del alcance de esta declaración? No dice algunos temores ni los temores más pequeños. Dice todos. Dios tiene el poder de liberarnos completamente, no porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque su paz sobrepasa cualquier circunstancia. Esa liberación es tan transformadora que nuestras preocupaciones pierden el poder de paralizarnos. Nos llenamos de una confianza que solo puede venir de saber que Dios está a cargo. Los temores son una parte natural de la vida humana. Todos enfrentamos dudas, incertidumbres y ansiedades. Tal vez te preguntas, ¿qué pasará con mi familia, con mi futuro? ¿Soy suficiente? Estos miedos son reales, pero no tienen que definirnos. Dios no quiere que vivamos atrapados en la cárcel de nuestros temores. Él nos llama a entregárselos, a confiar en que su amor perfecto puede echar fuera todo miedo. No se trata de negar lo que sentimos, sino de permitir que su presencia transforme esos sentimientos. Buscar a Dios es la clave para experimentar esa paz. Pero la búsqueda debe ser sincera. No podemos acercarnos a Dios solo esperando que resuelva nuestros problemas como si fuera un trámite más.
Tenemos que buscarlo porque anhelamos su presencia, porque sabemos que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Cuando nos acercamos con un corazón genuino, Dios no solo nos libera de los temores, sino que también nos da una relación más profunda con Él. Nos convertimos en personas que no solo confían en su poder, sino también en su carácter. Esa relación personal con Dios es lo que nos cambia. Él no es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Padre cercano que actúa como nuestro protector, nuestro refugio. ¿Cuántas veces nos sentimos vulnerables ante las dificultades de la vida? En esos momentos, Dios se presenta como el escudo que nos protege, como el refugio que nos envuelve. Su amor nos recuerda que no estamos solos y que con Él somos más fuertes de lo que creemos. Tal vez te preguntes, ¿cómo empiezo a buscar a Dios? La respuesta no es complicada. Habla con Él. Comparte tus miedos y preocupaciones en oración. Dedica tiempo a leer su palabra, donde encontrarás su guía y su paz. Rodéate de personas que compartan tu fe y te animen en tu caminar espiritual. Y sobre todo, confía. Confía en que Dios está presente y que su deseo es liberarte de cualquier carga que te esté oprimiendo. Hoy es el día para reflexionar. ¿Qué temores están pesando sobre tu corazón? ¿Qué ansiedades te están robando la paz? Entrégaselos a Dios. Permite que su amor y su poder te liberen. Porque cuando buscas a Jehová, no solo te escucha, sino que también te transforma. Esa paz, esa libertad, esa confianza es su regalo para ti. Solo tienes que buscarlo. Número 4. Escuchando el llamado divino. Dios llama. Es algo constante, una verdad que atraviesa toda la Biblia y también nuestra vida diaria. Y en esta escena tan hermosa de 1 de Samuel 3, versículo 10, vemos a Samuel, un niño, escuchando el llamado de Dios por primera vez. Pero fíjate en esto, Dios no llama solo una vez y se rinde. Él dice, Samuel, Samuel, con paciencia y persistencia. ¿No te parece increíble? Es como si Dios estuviera dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que nosotros, en medio de todo nuestro ruido, finalmente lo escuchemos. Y hablando del ruido, aquí está el gran desafío, reconocer la voz de Dios. En este pasaje, Samuel no reconoce la voz divina al principio. Es normal, ¿no? Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestras distracciones, que nos cuesta distinguir cuándo Dios está hablándonos. Samuel necesitó la guía de Elí, alguien que supiera discernir lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces en nuestra vida necesitamos a un Elí? Alguien que nos diga, esa inquietud que sientes, esa voz interior, podría ser Dios llamándote. Y aquí está la clave, el corazón de Samuel. Habla porque tu siervo escucha. Esa respuesta lo cambia todo. No fue complicada, no fue rebuscada, fue pura, humilde y abierta. Samuel no pone condiciones, no pregunta, ¿qué quieres de mí? Ni intenta negociar, solo dice, estoy aquí, estoy escuchando. Esa humildad y disposición son lo que nos falta tantas veces. Queremos escuchar a Dios, pero con nuestras propias reglas. Queremos respuestas, pero bajo nuestras condiciones. Samuel nos enseña que, para escuchar verdaderamente, primero debemos vaciarnos de nuestras expectativas y confiar en que lo que Dios diga será lo mejor para nosotros. Pero ¿cómo hacemos esto en la práctica? Vivimos en un mundo que no deja de gritar. Redes sociales, trabajo, familia, mil cosas compitiendo por nuestra atención. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? La respuesta es más simple de lo que parece. Silencio, detente, apaga todo por un momento. Haz espacio en tu día para simplemente estar en su presencia. No necesitas decir mucho, solo escuchar. A veces, la voz de Dios se manifiesta en ese pequeño susurro dentro de nosotros, en un pensamiento que no podemos ignorar, en una paz que no tiene explicación. Y no solo se trata de escuchar, sino de actuar. Porque escuchar a Dios siempre viene con un desafío. Muchas veces su llamado nos saca de nuestra zona de confort. Puede que nos pida algo que nos asuste, algo que nos haga vulnerables. Pero ahí está el punto.
Dios no nos llama porque somos perfectos o porque ya lo tenemos todo resuelto. Nos llama porque ve en nosotros el potencial para ser sus instrumentos, porque sabe que con su guía podemos lograr más de lo que imaginamos. Este pasaje también nos muestra la paciencia de Dios. Él no se rinde con Samuel y tampoco se rinde contigo. Si alguna vez has sentido que Dios te está llamando, pero no has sabido cómo responder, déjame decirte algo, no es demasiado tarde. Él sigue llamándote, a veces de manera suave, a veces más fuerte, pero está ahí, esperando a que digas como Samuel: habla, Señor, estoy escuchando. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? No te preocupes si no tienes todas las respuestas o si no te sientes listo. Nadie está completamente listo para el llamado de Dios. Lo importante es que digas sí con un corazón dispuesto y Él se encargará del resto. Porque cuando decimos habla, Señor, nuestra vida cambia. Él nos guía, nos transforma y nos da un propósito más grande de lo que podríamos imaginar. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a responder cuando escuches su llamado? Número 5. La disposición y fe de Abraham. La historia de Abraham en Génesis 22 es, sin duda, uno de los ejemplos más conmovedores y desafiantes de fe y disposición en toda la Biblia. Imagínate este momento. Dios llama a Abraham por su nombre y él responde sin titubear: heme aquí. No pregunta por qué, no se queja, simplemente está dispuesto. Este simple acto de decir heme aquí representa una entrega total, una fe que no necesita saber todos los detalles, porque confía plenamente en quien está llamando. Dios no estaba haciendo una petición cualquiera. Le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, aquel por quien había esperado durante décadas. Y sin embargo, Abraham no duda. Él sabe algo que muchos de nosotros a menudo olvidamos. Dios tiene un propósito más grande, incluso cuando no lo entendemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a algo que parece imposible? A algo que va contra nuestra lógica o incluso contra lo que más valoramos. Y sin embargo, ahí está Abraham, dispuesto a obedecer, a confiar, porque sabe que Dios es fiel. Ese heme aquí no es solo una respuesta. Es un acto de valentía y humildad. Valentía porque Abraham no sabe cómo terminará esto, pero está dispuesto a seguir adelante. Y humildad porque reconoce que su vida, sus planes y hasta su hijo no le pertenecen realmente. Todo lo que tiene viene de Dios. ¿Te has detenido a pensar en eso? ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle a Dios, heme aquí, cuando lo que Él nos pide nos desafía profundamente? Lo que hace esta historia aún más poderosa es la relación cercana entre Abraham y Dios. Abraham podía responder con tal confianza porque conocía a Dios. Sabía que Él no lo había abandonado antes y no lo haría ahora. Esa relación íntima es lo que le permitió avanzar, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Y lo mismo aplica para nosotros. La clave para confiar en Dios en los momentos difíciles es conocerlo, pasar tiempo en su presencia, aprender a reconocer su voz y su carácter. Y no olvidemos un detalle crucial: Dios nunca lo dejó solo. En el momento más crítico, cuando Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Aquí está el corazón de la historia. Dios no solo prueba nuestra fe, también provee. Él no nos pide que enfrentemos los desafíos solos, siempre está ahí, acompañándonos, dándonos lo que necesitamos justo en el momento adecuado. Es un recordatorio de que Dios es fiel, que su provisión es segura, incluso cuando no la vemos inmediatamente. Esta historia también nos enseña algo sobre la renuncia. A veces, seguir a Dios implica soltar cosas que amamos profundamente. No porque Dios quiera quitarnos algo, sino porque quiere que confiemos completamente en Él. Abraham estaba dispuesto a entregar lo que más amaba, y esa disposición permitió que su fe creciera de maneras inimaginables. De la misma manera, cuando soltamos nuestras propias ideas, miedos o planes, abrimos espacio para que Dios haga algo mucho más grande en nuestras vidas. Al final, lo que más impacta de esta historia es la transformación que ocurre a través de la fe.
Abraham no solo pasó una prueba, salió fortalecido, más cercano a Dios y convertido en un ejemplo eterno de confianza y obediencia. Su disposición a decir «heme aquí» no solo cambió su vida, sino que nos inspira a nosotros hoy, miles de años después. Entonces la pregunta es, ¿qué harás cuando Dios te llame? Quizás no te pida algo tan extremo como lo que le pidió a Abraham, pero tal vez te esté llamando a confiar en Él en medio de un problema, a dar un paso de fe o a soltar algo que te está frenando. ¿Estás listo para decir «heme aquí»? No necesitas saber todos los detalles, solo necesitas confiar en que Él es fiel, que su plan es bueno y que nunca te dejará solo. Porque al final, responder al llamado de Dios siempre nos lleva a un lugar de crecimiento, transformación y bendición. Número 6. Reconociendo la voz de tu pastor. Las palabras de Jesús en Juan 10, versículo 27, nos invitan a reflexionar profundamente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es una declaración sencilla, pero tan poderosa. Piénsalo por un momento. Jesús no solo dice que las ovejas escuchan su voz, sino que lo conocen y lo siguen. Es una relación de confianza absoluta, una conexión que va más allá de lo superficial. Jesús no es un pastor distante, es un guía cercano, atento y comprometido con cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla de las ovejas, está usando una imagen que los oyentes de su tiempo entendían perfectamente. Las ovejas dependen completamente de su pastor para todo, para alimentarse, para protegerse y para encontrar el camino. Pero aquí está lo interesante. Las ovejas no siguen a cualquier voz, solo reconocen la del pastor que les cuida. Esa voz es inconfundible para ellas. Ahora pregúntate, en esos momentos de vulnerabilidad, este versículo nos da una promesa poderosa. Ninguna arma que sea forjada para hacerte daño tendrá éxito. Esto no significa que no enfrentarás ataques o momentos de dificultad. Significa que ninguno de ellos podrá derrotarte. Cada obstáculo, cada problema y cada intento del enemigo para dañarte será incapaz de prevalecer, porque Dios está de tu lado. Él no solo te protege, sino que pone un límite claro a lo que puede tocarte, recordándote que su poder es mucho mayor que cualquier amenaza que enfrentes. La imagen de un arma forjada es muy significativa. Piensa en el proceso de crear un arma. Requiere planificación, intención y esfuerzo. Esto significa que los ataques que enfrentas a veces parecen minuciosamente preparados para golpearte donde más duele. Pero este versículo nos asegura que aunque esas armas sean diseñadas específicamente para hacerte daño, no cumplirán su propósito. Todo lo que el enemigo intente contra ti quedará neutralizado bajo la protección de Dios. Él no solo bloquea esas amenazas, sino que las desactiva por completo. Esto nos da una confianza absoluta en que, sin importar cuán intensa sea la batalla, Dios ya ha tomado el control y ha asegurado nuestra victoria. Este pasaje también menciona que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aquí no solo se habla de armas físicas, sino de palabras, juicios y críticas injustas que otros puedan lanzar en tu contra. Las palabras tienen un poder tremendo, pueden construir o destruir, pero Dios promete que cuando las palabras malintencionadas se usen para intentar dañarte, no tendrán el efecto que buscan. La verdad siempre saldrá a la luz y tú serás reivindicado. Esto no significa que no sentirás el impacto de esas palabras en el momento, pero sí significa que al final esas mentiras no tendrán poder para definirte o destruirte. Dios también actúa como tu defensor en cada situación. Aunque enfrentes acusaciones injustas, críticas o calumnias, Él se asegura de que la justicia prevalezca. Él es el juez supremo, el que tiene la última palabra sobre tu vida. No necesitas gastar tu energía en defenderte de todo lo que digan los demás, porque Dios pelea por ti y su juicio es siempre justo. Esto te libera para seguir adelante con confianza, sin cargar con el peso de las opiniones ajenas. Él no solo te protege de las armas físicas y las palabras, sino que también te cubre espiritualmente.
asegurándote de que ninguna de esas cosas pueda desviar el propósito que Él tiene para ti. Lo más hermoso de este versículo es cómo describe esta protección como una herencia. Esto significa que no es algo que tengas que ganarte o trabajar para obtener. Es un regalo de Dios para sus siervos, una garantía de su amor y fidelidad. Como hijos de Dios, esta protección está incluida en nuestra relación con Él. No importa quién seas o qué hayas hecho, si has decidido confiar en Dios y seguir sus caminos, esta promesa es tuya. Es una herencia que nadie puede quitarte, porque proviene del compromiso inquebrantable de Dios contigo. Cuando entiendes esto, cambia completamente cómo enfrentas la vida. Puedes caminar con la certeza de que estás bajo el cuidado de un Dios que nunca falla. Puedes enfrentar tus desafíos con la confianza de que aunque los ataques vengan, no podrán destruirte. Y puedes vivir sin miedo, sabiendo que ninguna arma, ninguna palabra y ningún juicio tendrán la última palabra sobre tu vida. Dios ya ha establecido tu destino, y su propósito para ti no será interrumpido por ninguna fuerza en este mundo. Esta promesa no solo nos llena de seguridad, sino que también nos invita a confiar más profundamente en Dios. Él no promete que no habrá luchas, pero sí asegura que esas luchas no nos derrotarán. Nos llama a vivir con la frente en alto, a mantenernos firmes en nuestra fe y a recordar que Él es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra defensa. Ninguna arma prosperará, ninguna lengua prevalecerá, porque el Dios Todopoderoso pelea por ti y te ha dado una herencia eterna de protección y victoria. Versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: no teman ni se desanimen frente a esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Imagina estar rodeado por una multitud que representa todo aquello que te amenaza: problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o incluso batallas internas como el miedo o la ansiedad. Así se sentía el pueblo de Judá en este pasaje. Se encontraban enfrentando a un enemigo abrumador, una situación que parecía imposible de superar. Pero entonces llega esta poderosa declaración: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Estas palabras no son solo una promesa de aliento, son un recordatorio del increíble poder de Dios y de cómo Él pelea nuestras batallas cuando decidimos confiar en Él. En este momento de la historia, el rey Josafat y su pueblo estaban paralizados por el temor. Lo interesante es que no se les pidió que idearan una estrategia militar ni que buscaran aliados poderosos. Dios les pidió algo radicalmente diferente: confiar. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces tratamos de resolver nuestras propias batallas con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias humanas, y al final terminamos agotados y desanimados. Pero aquí, Dios deja claro que hay luchas que no son nuestras para pelear. Hay batallas que son demasiado grandes para nosotros, pero nunca serán demasiado grandes para Él. Cuando Dios dice no teman, no está ignorando la gravedad de la situación. Él sabe exactamente lo que enfrentamos, pero también sabe que el miedo nos paraliza, nos roba la paz y nos hace olvidar quién es Él. Esta frase nos invita a cambiar nuestro enfoque, a dejar de mirar la magnitud de nuestros problemas y comenzar a mirar la grandeza de nuestro Dios. Él no promete que no enfrentaremos desafíos, promete que no los enfrentaremos solos, y cuando Él pelea, la victoria está asegurada. La parte más impactante de este versículo es cuando Dios declara que la batalla no es nuestra, sino suya. Esto no significa que no hagamos nada, significa que nuestras acciones deben estar fundamentadas en fe, no en miedo. A menudo enfrentamos problemas que parecen insuperables y nos desgastamos tratando de encontrar soluciones con nuestras propias fuerzas. Pero aquí Dios nos invita a soltar el control, a entregarle la situación y permitirle demostrar su poder. Esto no es un acto de debilidad, sino de confianza.
Reconocer que la batalla le pertenece a Él es un acto de humildad que nos libera del peso de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta. Piensa en cuántas veces has estado luchando contra algo que parecía no tener solución. Tal vez has intentado de todo, pero nada parece funcionar. Este versículo nos recuerda que hay momentos en los que nuestra mejor estrategia es simplemente detenernos, buscar a Dios y confiar en que Él está trabajando a nuestro favor. Esto no significa que no sintamos miedo o incertidumbre, pero sí significa que no dejamos que esas emociones nos controlen. En lugar de ceder al pánico, decidimos avanzar en fe, sabiendo que Dios ya tiene un plan perfecto. El ejemplo del pueblo de Judá nos enseña una lección importante. Cuando enfrentaron a ese ejército inmenso, no fue su fuerza la que les dio la victoria, sino su obediencia y su confianza en Dios. Ellos eligieron adorar en medio de la batalla, cantar y declarar la bondad de Dios antes de ver el resultado. Y Dios respondió de manera sobrenatural, confundiendo a sus enemigos y entregándoles una victoria que nunca hubieran podido alcanzar por sí mismos. Este pasaje no solo es relevante para las batallas físicas, sino también para las espirituales y emocionales que enfrentamos hoy. Tal vez te sientas abrumado por la ansiedad, la tristeza o el estrés, pero este versículo te asegura que no necesitas cargar con ese peso solo. Dios está contigo, luchando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Tu parte es confiar, avanzar con fe y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Al final, esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos recuerda que Dios es soberano, fiel y poderoso. No importa cuán grande sea el enemigo, cuán complicado sea el problema o cuán débil te sientas, la batalla no es tuya, es de Dios. Él pelea por ti y cuando Él pelea, la victoria está garantizada. Así que no temas, no te desanimes y sigue adelante con la confianza de que el Dios Todopoderoso está de tu lado, peleando tus batallas y asegurándote el triunfo. Versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, es fácil sentirnos derrotados. Las luchas parecen interminables y a veces la victoria parece algo fuera de nuestro alcance. Pero este versículo es una declaración poderosa que cambia completamente la perspectiva. Dios no solo nos llama vencedores, nos llama más que vencedores. Y esta victoria no se basa en nuestra fuerza, en nuestra capacidad o en lo que podamos lograr por nosotros mismos. Es una victoria que viene por medio de aquel que nos amó. Todo gira alrededor de Jesús, de su sacrificio, de su amor infinito, que vence cualquier adversidad que podamos enfrentar. Ser más que vencedor no significa que nunca enfrentaremos desafíos. De hecho, el contexto de este versículo habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Estas no son situaciones fáciles, son momentos que prueban nuestra fe al máximo. Pero la promesa aquí no es la ausencia de dificultades, sino que a pesar de ellas no solo sobreviviremos, sino que saldremos fortalecidos y transformados. Esto es lo que significa ser más que vencedor. No solo resistir, sino conquistar con la ayuda de Dios y encontrar propósito y bendición, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La clave de este versículo está en las palabras «por medio de aquel que nos amó». Esto nos recuerda que no es nuestra habilidad, fuerza o inteligencia lo que nos da la victoria. Es el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Ese amor fue demostrado en la cruz, donde Jesús venció al pecado, a la muerte y al enemigo. Él nos dio una victoria eterna, una que no depende de nuestras circunstancias temporales. Esto significa que, incluso cuando nuestras luchas parecen insuperables, ya estamos posicionados en victoria porque estamos en Cristo. Él pelea por nosotros, nos fortalece y nos asegura que nada puede separarnos de su amor. Pensemos en lo que significa esta victoria en nuestras vidas diarias. Tal vez
estás enfrentando problemas familiares, una enfermedad, dificultades económicas o incluso una batalla emocional interna. Este versículo nos asegura que, aunque estas cosas intenten derribarnos, no pueden definirnos ni derrotarnos. Dios nos llama a caminar en fe, no viendo solo el problema, sino confiando en la victoria que ya ha sido ganada para nosotros. No importa cuán grande sea la montaña frente a ti, Dios es más grande. Y no solo te ayudará a superarla, usará esa experiencia para fortalecer tu fe, desarrollar tu carácter y acercarte más a Él. Ser más que vencedor también significa vivir con una mentalidad diferente. Es fácil dejar que nuestras circunstancias dicten cómo nos sentimos, pero este versículo nos llama a vivir desde una posición de confianza. No estás peleando para ganar la victoria, estás peleando desde la victoria. Ya tienes el respaldo del Todopoderoso, y eso cambia todo. Cuando comprendes esto, comienzas a ver tus luchas de una manera diferente. No son el final de tu historia, son el escenario donde Dios demostrará su poder y fidelidad. Este pasaje también nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestros fracasos o nuestras luchas. Eres más que vencedor, no porque siempre tomes las decisiones correctas o porque seas perfecto, sino porque el amor de Dios te cubre. Ese amor te levanta cuando caes, te da fuerzas cuando estás débil y te guía cuando no sabes qué camino tomar. Es un amor que nunca te abandona, que nunca se agota y que siempre trabaja para tu bien, incluso cuando no puedes verlo. Cada vez que enfrentamos un problema, tenemos dos opciones: enfocarnos en el tamaño de la dificultad o enfocarnos en el poder de Dios. Este versículo nos invita a hacer lo segundo. Nos llama a recordar que, aunque las batallas sean reales, la victoria ya está asegurada en Cristo. Esto no significa que no sentiremos dolor, miedo o incertidumbre, pero sí significa que podemos caminar con la confianza de que Dios está trabajando en cada detalle. Él no nos deja solos en nuestras luchas. Él está con nosotros, guiándonos y asegurándonos que la victoria final es nuestra. Así que, cuando enfrentes tus próximas pruebas, recuerda estas palabras: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Declara esta verdad sobre tu vida, no como un simple mantra, sino como una declaración de fe basada en lo que Dios ya ha hecho por ti. Camina con la seguridad de que el amor de Cristo es suficiente para vencer cualquier adversidad. Él te ha llamado más que vencedor, y su palabra nunca falla. No importa cuán grande sea la tormenta, la victoria ya es tuya en Jesús. Avanza con fe, porque la batalla está ganada. Versículo 7. Salmos capítulo 144, versículo 1. Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Este versículo nos presenta a Dios como nuestro entrenador, nuestro guía y nuestra fortaleza en medio de cualquier batalla que enfrentemos. David, el autor de este salmo, no solo está alabando a Dios, sino reconociéndolo como el que lo prepara y lo capacita para las luchas de la vida. Aquí, la guerra y la batalla no se limitan a enfrentamientos físicos, también abarcan nuestras batallas espirituales, emocionales y mentales. Este versículo nos invita a recordar que no estamos solos ni desamparados en nuestras luchas. Dios no solo nos da la fortaleza para pelear, sino que nos entrena, nos equipa y nos guía para enfrentarlas con sabiduría y valentía. Cuando David llama a Dios mi roca, está subrayando la estabilidad y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Una roca es sólida, inamovible, un refugio en medio de la tormenta. En un mundo donde las circunstancias cambian constantemente, donde las pruebas nos sacuden y las inseguridades nos amenazan, Dios sigue siendo esa roca firme en la que podemos apoyarnos. No importa cuán caótica sea la batalla o cuán grande parezca el enemigo, la presencia de Dios es nuestra base inquebrantable, nuestro lugar de refugio y descanso. Sin embargo, este versículo no solo habla de refugio, también habla de preparación.
Dios no solo nos protege, sino que nos capacita para pelear nuestras batallas. Él no nos deja indefensos, sino que trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestras habilidades, afinando nuestra mente y preparándonos para enfrentar lo que venga. Piensa en esto: cada desafío que enfrentas, cada prueba que superas, es parte del entrenamiento divino que te está moldeando. Cada vez que confías en Dios en medio de una dificultad, Él está adiestrando tus manos para la guerra y tus dedos para la batalla. Está desarrollando tu carácter, tu fe y tu capacidad para enfrentar incluso las pruebas más difíciles. Este entrenamiento no siempre es fácil. A menudo implica atravesar situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos retan y nos empujan a depender completamente de Dios. Pero es precisamente en esos momentos donde aprendemos a pelear no con nuestras propias fuerzas, sino con la fortaleza y la sabiduría que provienen de Él. Es en esos momentos donde descubrimos que no se trata solo de sobrevivir a las batallas, sino de aprender y crecer a través de ellas. Cada victoria, grande o pequeña, es un testimonio del poder de Dios obrando en nosotros. Dios también nos enseña a usar las herramientas que nos ha dado. No estamos luchando solos ni desarmados. Él nos ha dado su palabra, que es nuestra espada, la oración, que es nuestra conexión directa con su poder, y su Espíritu Santo, que nos guía y nos fortalece en cada paso. Aprender a usar estas herramientas es parte de nuestro entrenamiento espiritual. Es como un soldado que practica con sus armas antes de ir a la guerra. Dios no solo nos da estas armas, nos enseña cómo usarlas para que podamos enfrentar cualquier batalla con confianza. Este versículo también nos muestra que nuestras batallas no son solo por nosotros. Cuando Dios adiestra nuestras manos para la guerra, nos está preparando para proteger, guiar y bendecir a otros. Nuestras luchas y victorias no solo fortalecen nuestra fe, sino que también pueden ser un testimonio para quienes nos rodean. Cuando otros ven cómo enfrentamos nuestras pruebas con la ayuda de Dios, pueden encontrar inspiración y esperanza para enfrentar sus propias luchas. Así, nuestras batallas se convierten en oportunidades para glorificar a Dios y ser una luz para los demás. Finalmente, este versículo nos invita a la alabanza. David comienza diciendo: «Bendito sea el Señor». A pesar de las batallas, a pesar de los desafíos, él reconoce que Dios merece toda la gloria. Esta actitud de gratitud es clave. Cuando reconocemos que Dios es quien nos capacita, quien pelea por nosotros y quien nos da la victoria, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestras luchas, comenzamos a enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios. Esto no solo nos da fuerza para seguir adelante, sino que nos llena de paz y confianza en su plan perfecto. Así que cuando enfrentes tus propias batallas, recuerda este versículo. Dios es tu roca, tu refugio y tu entrenador. Él está contigo, no solo protegiéndote, sino preparándote para cada desafío. Confía en su entrenamiento, usa las herramientas que te ha dado y avanza con la seguridad de que no estás solo. Y en medio de todo, alaba su nombre, porque cada victoria que experimentas es un recordatorio de su fidelidad, su amor y su poder obrando en tu vida. Versículo 8. Salmos capítulo 18, versículo 39. Tú me has ceñido de fuerza para la batalla, has sometido debajo de mí a aquellos que se levantaron contra mí. Cuando enfrentamos desafíos, ya sean físicos, emocionales o espirituales, es común sentirnos sin fuerzas, agotados y desanimados. Pero este versículo nos lleva a reconocer que no enfrentamos nuestras batallas con nuestras propias habilidades o energías. David, quien escribió este salmo, entiende que su fortaleza no viene de él mismo, sino de Dios. Es Dios quien lo ha ceñido, lo ha equipado y lo ha preparado para la batalla. Esta fuerza que Dios da no es una fuerza común,
Es una fortaleza divina, algo que va más allá de lo humano, algo que transforma nuestra debilidad en poder y nos permite enfrentar cualquier adversidad con valentía. La frase «me has ceñido de fuerza» es profundamente significativa. Habla de cómo Dios nos reviste, nos equipa completamente para las luchas que enfrentamos. No es una fuerza que simplemente recibimos de manera pasiva, es una fuerza que nos envuelve, nos prepara, nos capacita. Es como si Dios mismo nos colocara una armadura espiritual, una armadura que no solo protege, sino que también nos habilita para avanzar, para pelear y para conquistar. Esta fuerza no depende de nuestras circunstancias ni de nuestras habilidades naturales, sino de la conexión directa que tenemos con Dios. Es su poder operando en nosotros, dándonos la capacidad de resistir cuando el mundo nos quiere derribar. David también reconoce que Dios es quien somete a los enemigos que se levantan contra él. Esto es fundamental porque muchas veces creemos que tenemos que luchar solos contra los obstáculos y las personas que intentan detenernos. Pero aquí David nos muestra que no es su habilidad como guerrero la que le da la victoria, sino la intervención directa de Dios. Él es quien pone bajo control a todo aquello que busca destruirnos. Dios no solo nos da la fuerza para pelear, Él también actúa de manera sobrenatural a nuestro favor, sometiendo y venciendo a los enemigos visibles e invisibles que enfrentamos. Esto nos recuerda algo importante. Nuestras batallas no son solo físicas o externas. Muchas de nuestras luchas más difíciles son internas. Luchamos contra el miedo, la ansiedad, la duda y la culpa. Pero este versículo nos asegura que así como Dios somete a los enemigos externos, también puede someter esos enemigos internos que intentan robarnos la paz. Él tiene el poder de conquistar todo aquello que nos oprime, de poner en su lugar todo lo que busca alejarnos de su propósito. Y lo hace no porque seamos perfectos, sino porque somos sus hijos, y Él es fiel a sus promesas. Cuando dice, aquellos que se levantaron contra mí, no solo habla de personas, sino de cualquier fuerza que intenta ir en contra del plan de Dios para tu vida. Esto incluye circunstancias, pensamientos negativos, tentaciones o cualquier situación que parezca imposible de superar. Dios no solo te da la fuerza para resistir, te da la victoria. Él no permite que nada que se levante contra ti prevalezca, y esto no significa que no enfrentarás problemas o que las batallas serán fáciles. Significa que al final todo lo que parecía estar en tu contra quedará bajo tus pies, porque Dios está peleando contigo y por ti. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras batallas. Dios no solo nos da fuerza para enfrentarlas por casualidad, cada batalla tiene un propósito. Cada desafío que superamos nos hace más fuertes, más sabios, más dependientes de Él. Nos prepara para algo mayor, algo que quizás aún no entendemos por completo. Las luchas que enfrentamos hoy son parte del proceso de entrenamiento que Dios está usando para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Y en cada victoria, grande o pequeña, vemos su mano trabajando a nuestro favor, recordándonos que no estamos solos. Así que cuando te sientas débil, cuando las luchas parezcan interminables, recuerda este versículo. Dios es quien te ciñe de fuerza, quien te capacita, quien somete a los enemigos visibles e invisibles que intentan derribarte. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuántas veces sientas que no puedes continuar, Él está contigo, equipándote, fortaleciendo tus manos para pelear, guiándote hacia la victoria. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para ver su poder manifestarse en tu vida. No estás luchando solo. Dios te ha dado la fuerza para pelear y Él mismo se encarga de tus enemigos. Avanza con fe, camina con confianza y recuerda que al final de cada batalla la victoria ya está asegurada. Dios te ciñe de fuerza y con Él nada ni nadie podrá derrotarte. Confía en su poder, en su guía y en la certeza de que Él siempre cumple lo que promete. Versículo 9.
Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La vida está llena de batallas y muchas de ellas no son visibles. No se libran en el ámbito físico, sino en el espiritual. Este pasaje de Efesios nos llama a fortalecernos, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Este poder no es limitado ni débil. Es el poder que creó el universo, el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Es una fuerza que está disponible para nosotros en cada batalla, en cada momento de lucha, cuando sentimos que no podemos más. Este versículo no solo es una invitación, sino un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Hay un poder mayor en el que podemos confiar, y ese poder es el del Señor. La frase "pónganse toda la armadura de Dios" nos lleva a imaginar una preparación cuidadosa para la batalla. Nadie iría a un enfrentamiento sin las herramientas necesarias para protegerse y luchar. De la misma manera, Dios nos ha dado una armadura completa, diseñada específicamente para enfrentarnos a las artimañas del diablo. Esta armadura no es física, es espiritual, porque nuestras batallas más profundas también lo son. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito, y cuando la usamos en su totalidad, estamos equipados para resistir cualquier ataque. Pero aquí está la clave. No basta con tener la armadura a nuestra disposición, debemos ponérnosla, debemos usarla activamente. El enemigo no juega limpio. Las artimañas del diablo son engañosas, sutiles y a menudo parecen inofensivas al principio. Su objetivo es desviarnos, confundirnos y debilitarnos. Por eso este pasaje nos llama a estar atentos y preparados. La armadura de Dios no solo nos protege, sino que también nos permite discernir las mentiras del enemigo y actuar con sabiduría. Sin esta armadura, somos vulnerables a caer en sus trampas, pero con ella tenemos las herramientas para resistir, para mantenernos firmes y para salir victoriosos en cualquier enfrentamiento. Fortalecerse en el poder del Señor significa depender completamente de Él. A veces intentamos luchar nuestras batallas con nuestras propias fuerzas y cuando fallamos nos sentimos derrotados. Pero este versículo nos recuerda que la victoria no depende de nosotros, depende de quién está luchando con nosotros y por nosotros. Dios no solo nos equipa, Él pelea nuestras batallas. Nuestra tarea es confiar en su fuerza, no en la nuestra. Cuando nos fortalecemos en Él, encontramos una paz que va más allá de la comprensión, una confianza que nos permite avanzar incluso en los momentos más oscuros. La armadura de Dios incluye elementos como la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de ellos es esencial para nuestra protección y nuestra ofensiva. Por ejemplo, el cinturón de la verdad nos mantiene firmes, recordándonos quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra misión. La coraza de justicia protege nuestro corazón, asegurándonos de que nuestras acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no solo nos defiende, sino que nos da el poder para atacar y derrotar las mentiras del enemigo. Cada pieza trabaja en conjunto, formando una defensa impenetrable contra cualquier ataque. Este pasaje también nos llama a la acción. No se trata solo de leer sobre la armadura o hablar de ella. Se trata de ponérnosla diariamente. Cada día es una oportunidad para enfrentar desafíos, para resistir las tentaciones y para mantenernos firmes en nuestra fe. Y cada día necesitamos recordar que no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos, pero depende de nosotros usarlo. Esto requiere intención, requiere tiempo en su presencia, requiere oración y requiere que confiemos plenamente en su poder. En un mundo lleno de incertidumbre, tentaciones y pruebas, este versículo nos da una esperanza sólida. Nos recuerda que no estamos desprotegidos, que tenemos un Dios que nos equipa, que pelea por nosotros y que nos da su poder para resistir.
Cuando nos ponemos toda la armadura de Dios, no solo enfrentamos nuestras batallas, las enfrentamos con la certeza de que la victoria ya está asegurada. No importa cuán grandes sean las artimañas del enemigo, el poder de Dios siempre será mayor. Avanza con valentía, fortalecido en el Señor, y recuerda que con su armadura no hay batalla que no puedas superar. Versículo 10, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Este versículo es un recordatorio poderoso de quiénes somos y de quién está con nosotros. Cuando dice ustedes son de Dios, no es una frase superficial, es una afirmación de identidad, un recordatorio de que pertenecemos a un Dios todopoderoso, que nos ha adoptado como sus hijos y nos ha hecho partícipes de su victoria. Esto significa que no estamos solos en nuestras batallas, que no somos indefensos frente a los desafíos del mundo. Este versículo declara que ya hemos vencido, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que habita en nosotros. Es una victoria que no está basada en lo que hacemos, sino en quién es Él. La clave de este pasaje está en la comparación que hace entre el que está en ustedes y el que está en el mundo. En nosotros habita el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo que nos guía, nos fortalece y nos da discernimiento en cada situación. Y ese Espíritu es infinitamente más grande, más poderoso que cualquier fuerza del enemigo que opera en el mundo. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que ninguna de ellas puede derrotarnos porque el poder de Dios siempre prevalece. Es una verdad que nos da confianza, nos llena de paz y nos invita a avanzar con valentía, sabiendo que la victoria está asegurada. El mundo aquí no solo se refiere al lugar físico donde vivimos, sino a las fuerzas espirituales, los sistemas y las ideologías que se oponen a Dios y a su propósito para nosotros. Estas fuerzas intentan desviarnos, confundirnos y alejarnos de nuestra fe. Pero este versículo nos recuerda que no importa cuán grandes o intimidantes parezcan esas fuerzas, son insignificantes frente al poder de Dios. Esto nos libera del miedo, porque sabemos que no estamos enfrentando al enemigo con nuestras propias fuerzas. Estamos respaldados por el Dios que es mayor que cualquier cosa que el mundo pueda presentar en nuestra contra. Esta victoria no es algo que tengamos que ganar, ya nos ha sido dada. Cuando aceptamos a Cristo, su victoria sobre el pecado, la muerte y el enemigo se convierte en nuestra victoria. Esto significa que no estamos luchando por alcanzar una posición de victoria. El fuego, por otro lado, simboliza pruebas intensas, esas situaciones que parecen quemar todo a su paso. Puede ser un periodo de sufrimiento prolongado, una traición dolorosa o una lucha que pone a prueba nuestra fe. Pero incluso en medio del fuego, Dios nos promete que no seremos consumidos. Las llamas pueden estar cerca, pero no nos destruirán, porque su protección está sobre nosotros. Él no solo nos guarda, sino que utiliza el fuego para purificarnos, para fortalecer nuestro carácter y para revelar su poder en nuestras vidas. Dios no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí promete que nunca estaremos solos en ellas. Su presencia cambia todo. Cuando enfrentamos las aguas profundas o caminamos a través del fuego, su amor y poder nos sostienen. Es como si Él dijera, no temas, porque estoy contigo en cada paso del camino. No importa cuán fuerte sea la tormenta o cuán caliente sea el fuego, su promesa es que saldremos al otro lado, no solo intactos, sino transformados. Este versículo también nos invita a tener confianza, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. A veces, nuestras dificultades pueden parecer injustas o innecesarias, pero Dios tiene un propósito en cada una de ellas. Las aguas que intentan anegarnos y el fuego que parece querer consumirnos son en realidad herramientas que Él utiliza para mostrarnos su gloria y para llevarnos a un nivel más profundo de fe y confianza en Él.
Cada desafío es una oportunidad para experimentar su poder de una manera que nunca antes habíamos conocido. Piensa en las historias de la Biblia donde Dios demostró su fidelidad en medio de las pruebas. Los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, pero no fueron consumidos. La presencia de Dios estaba con ellos, y no solo sobrevivieron, sino que salieron del fuego sin siquiera oler a humo. Ese mismo Dios está contigo hoy. Él no ha cambiado, y su poder sigue siendo el mismo. No importa cuán intenso sea el fuego en tu vida, puedes confiar en que su mano está sobre ti, protegiéndote y guiándote. Cuando pasamos por las aguas o por el fuego, es fácil enfocarnos en el problema y olvidar quién está con nosotros. Pero Dios nos llama a levantar nuestra mirada, a recordar que Él es más grande que cualquier situación que enfrentemos. Su promesa no es solo de protección, sino de victoria. No saldremos de nuestras pruebas de la misma manera en que entramos. Saldremos más fuertes, más sabios y más conscientes de su amor y fidelidad. Este versículo también nos da una esperanza inquebrantable. Nos asegura que nuestras pruebas no son el final. Aunque las aguas sean profundas y el fuego sea intenso, hay un propósito más grande que se está cumpliendo. Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos en que no podemos verlo. Su presencia es nuestra garantía de que no estamos solos, y su poder es nuestra seguridad de que superaremos cualquier cosa que enfrentemos. Así que cuando te encuentres en medio de las aguas o caminando por el fuego, recuerda esta promesa. Dios está contigo, Él nunca te dejará ni te abandonará. Su presencia te sostiene, su amor te protege y su poder te guía. Confía en Él, porque lo que hoy parece una prueba insuperable es en realidad una oportunidad para experimentar su gloria de una manera nueva y poderosa. No temas, porque el Dios que promete estar contigo es fiel y siempre cumple su palabra. Versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10 dice: «Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Estas palabras dichas por Job en medio de una de las pruebas más intensas registradas en la Biblia son un testimonio de fe y confianza en Dios. Job estaba enfrentando pérdidas devastadoras, sufrimiento físico y el cuestionamiento de quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su dolor proclamó esta verdad: Dios conoce su camino. Esto significa que, aunque Job no entendía el porqué de sus circunstancias, confiaba en que Dios estaba al tanto de cada detalle de su vida y que nada estaba fuera de su control. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y cómo podemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos el propósito. El camino que Dios conoce no siempre es fácil ni directo. A veces está lleno de obstáculos, curvas inesperadas y desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, lo que da esperanza a este versículo es que no caminamos solos. Dios no solo conoce nuestro camino, Él lo ha trazado con un propósito. Cada paso que damos, cada momento de dificultad, está diseñado para acercarnos más a Él y para moldearnos a su imagen. Aunque no entendamos el proceso, podemos estar seguros de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando Job dice, me probará, está reconociendo que las pruebas forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. No son castigos ni accidentes, sino herramientas que Él utiliza para purificarnos y perfeccionarnos. Al igual que el oro que debe pasar por el fuego para ser refinado, nosotros también enfrentamos momentos en los que el calor de las pruebas parece insoportable, pero en ese proceso Dios está quitando todo lo que no refleja su gloria, todo lo que nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos. Cada prueba, aunque dolorosa, tiene un propósito: sacar lo mejor de nosotros. El fuego de las pruebas no es fácil de soportar, pero es necesario para el crecimiento espiritual.
Nos enseña a depender completamente de Dios, a buscar su rostro y a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Es en esos momentos de prueba donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a caminar no por vista, sino por fe. Cada desafío que enfrentamos nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Dios y de cuánto nos ama. Él no nos deja en el fuego para destruirnos, sino para refinarnos y transformarnos en algo valioso. La promesa final de este versículo es extraordinaria. Y saldré como oro. Esto significa que el proceso no termina en la prueba. Dios nos lleva a través de las dificultades con un propósito claro. Que salgamos más fuertes, más brillantes y más valiosos a sus ojos. El oro refinado es puro, hermoso y duradero. Así también es el carácter que Dios está formando en nosotros a través de las pruebas. No saldremos de la misma manera en que entramos. Seremos transformados, perfeccionados y preparados para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, es fácil enfocarnos en el dolor, en las preguntas sin respuesta y en el deseo de que todo termine rápido. Pero este versículo nos recuerda que hay un propósito más grande en juego. Dios no desperdicia ningún momento de nuestra vida. Cada lágrima, cada lucha, cada pérdida tiene un propósito en su plan eterno. Él está utilizando todas las cosas, incluso las más difíciles, para nuestro bien y para su gloria. Este versículo también nos da esperanza en medio de la incertidumbre. A veces no sabemos hacia dónde nos lleva el camino, pero podemos confiar en que Dios sí lo sabe. Él no solo conoce nuestro destino final, sino cada paso que debemos dar para llegar allí. Nos guía con amor, nos sostiene con su fuerza y nos transforma a lo largo del camino. Aunque las pruebas sean intensas, podemos confiar en que saldremos del otro lado más fuertes, más llenos de fe y más cerca de Él. Así que cuando enfrentes pruebas en tu vida, recuerda las palabras de Job. Confía en que Dios conoce tu camino, que Él te está guiando y que el fuego por el que pasas ahora es solo parte del proceso. Él está trabajando en ti, quitando todo lo que no pertenece y sacando lo mejor de ti. Y al final saldrás como oro, más fuerte, más puro y más preparado para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Confía en el proceso, porque el Dios que te prueba es el mismo Dios que te redime y te lleva a la victoria. Versículo 11. Salmos capítulo 46, versículo 1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras son un ancla para el alma en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las fuerzas flaquean y las respuestas no llegan. Este versículo nos recuerda que Dios está presente, no como un observador distante, sino como nuestro refugio y fortaleza. Él no solo es un lugar al que podemos correr en busca de seguridad, sino también la fuente de la fuerza que necesitamos para enfrentarlo todo. No importa cuán grandes sean las tribulaciones, su presencia es nuestra garantía de que nunca estamos solos. Dios es nuestro amparo. Esa palabra, amparo, evoca la imagen de un refugio seguro, un lugar donde las tormentas no pueden tocarnos. Cuando los problemas se acumulan y el mundo parece un lugar hostil, Dios nos ofrece su protección. Él es como una fortaleza impenetrable donde podemos encontrar descanso, restauración y seguridad. Pero lo más maravilloso de este refugio es que siempre está disponible. No importa cuán lejos creas que has ido, su puerta siempre está abierta para ti. Él te invita a entrar, a dejar tus cargas a sus pies y a encontrar paz en su presencia. Pero Dios no solo nos protege, también nos fortalece. A veces, las tribulaciones son tan intensas que sentimos que no podemos dar un paso más. Nos invade el agotamiento físico, emocional y espiritual. Es en esos momentos cuando descubrimos que su fuerza es suficiente. Él no solo nos da lo que necesitamos para soportar, sino que nos equipa para avanzar. Nos llena de una fortaleza que no proviene de nosotros mismos, sino de su poder infinito.
Esa fortaleza no solo nos sostiene, sino que también nos transforma, permitiéndonos enfrentar cada día con fe y confianza. El versículo también dice que Él es nuestro pronto auxilio. Eso significa que Dios no se demora en responder cuando lo necesitamos. Su ayuda no llega tarde, ni es inalcanzable. Él está siempre listo para intervenir, para levantarnos cuando caemos, para guiarnos cuando estamos perdidos y para fortalecernos cuando estamos débiles. Su ayuda es inmediata, pero también es perfecta. A veces pensamos que Dios está en silencio, pero en realidad está trabajando de maneras que no podemos ver, preparando el camino para nuestra liberación. Las tribulaciones son inevitables en este mundo. Todos enfrentamos desafíos, ya sean problemas financieros, pérdidas personales, conflictos en nuestras relaciones o luchas internas. Pero este versículo nos recuerda que no estamos solos en esas tribulaciones. Dios no promete que no enfrentaremos problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellos. Su presencia cambia todo. Lo que parece insoportable se convierte en algo que podemos superar porque Él está a nuestro lado. Dios no es un refugio temporal ni una fortaleza que se desgasta. Su protección y su fuerza son constantes. Incluso cuando nuestras emociones fluctúan y nuestra fe se tambalea, Él permanece firme. Nos sostiene, nos guía y nos asegura que, aunque las tribulaciones puedan venir, no tienen la última palabra. Su presencia es nuestra garantía de que no importa lo que enfrentemos, siempre hay esperanza, siempre hay un camino y siempre hay un propósito en medio de la tormenta. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Piensa en las veces que has enfrentado desafíos y de alguna manera has salido adelante. Quizás en ese momento no entendiste cómo o por qué, pero ahora puedes ver que Dios estaba contigo. Él fue tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio. Esa misma fidelidad que te sostuvo en el pasado es la que te sostendrá hoy y en el futuro. Cuando las tribulaciones lleguen, no permitas que el miedo o la desesperación te paralicen. Recuerda quién es Dios. Él es tu refugio en medio de la tormenta, tu fortaleza cuando las fuerzas faltan y tu ayuda cuando no sabes qué hacer. Su promesa es segura y su presencia es suficiente. No necesitas enfrentar tus problemas solo. Corre a Él, confía en su poder y deja que su amor te sostenga. Dios está contigo, no importa cuán grande sea la tormenta. Su refugio es impenetrable, su fortaleza es inagotable y su auxilio es inmediato. Confía en Él, porque su amor por ti nunca falla y su poder nunca se agota. En Él encontrarás todo lo que necesitas para superar cualquier tribulación, porque Él es fiel, Él es constante y Él siempre está presente. Versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo es un recordatorio de que Dios está obrando en nuestras vidas de manera constante, paciente y amorosa. A veces enfrentamos momentos en los que sentimos que no estamos avanzando, que nuestras luchas nos han estancado o que hemos fallado demasiado como para que Dios pueda seguir trabajando en nosotros. Pero esta promesa es clara. El que comenzó la buena obra en nosotros no se detendrá hasta perfeccionarla. Dios no abandona a sus hijos, no deja las cosas a medias. Él está comprometido contigo y con el propósito que ha establecido para tu vida. La buena obra que Dios comenzó en ti no es algo pequeño o superficial. Es una transformación profunda, un proceso continuo en el que Él moldea tu corazón, tu mente y tu carácter para que reflejen cada vez más a Cristo. Desde el momento en que pusiste tu fe en Jesús, Dios empezó esta obra en ti. Y aunque a veces el progreso puede parecer lento o incluso inexistente, Él nunca se detiene. Su plan es perfecto y su tiempo es siempre el adecuado. Incluso cuando no lo sientas, incluso cuando no lo veas, Dios está trabajando en ti. Muchas veces, nuestras fallas nos hacen dudar de esta promesa.
Pensamos que hemos arruinado el plan de Dios para nuestras vidas, que nuestras debilidades o errores son demasiado grandes para que Él pueda seguir adelante con nosotros. Pero este versículo nos recuerda que no se trata de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios. Él es quien comenzó la obra y Él es quien la perfeccionará. No depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Esa es una verdad liberadora, porque significa que nuestra relación con Dios no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Él ya ha hecho y sigue haciendo. El proceso de perfeccionamiento puede ser doloroso a veces. Dios utiliza nuestras circunstancias, nuestras pruebas y hasta nuestros fracasos para moldearnos y hacernos crecer. Como un alfarero con el barro, Él nos da forma, nos pule y elimina lo que no pertenece. Esto no siempre es cómodo, pero es necesario. Cada desafío que enfrentamos, cada lucha interna, es parte del proceso. Dios está quitando todo lo que no refleja su propósito y está sacando a la luz lo mejor de nosotros. Él ve más allá de nuestras imperfecciones, ve lo que podemos llegar a ser en sus manos. Este versículo también nos da esperanza para el futuro. La obra de Dios en nosotros no termina hasta el día de Jesucristo, hasta el momento en que estemos en su presencia. Esto significa que estamos en un viaje continuo de crecimiento y transformación. No importa dónde te encuentres hoy, no importa cuán lejos sientas que estás de donde deberías estar, Dios no ha terminado contigo. Él tiene un propósito eterno para tu vida, y cada día es una oportunidad para avanzar hacia ese propósito. Cuando miramos nuestra vida con esta perspectiva, podemos tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Dios está trabajando en cada uno de nosotros y ese trabajo toma tiempo. No estamos solos en este proceso. Su Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y transformándonos. Aunque el progreso sea lento, cada paso que damos nos acerca más a lo que Dios quiere que seamos. Este versículo también nos invita a confiar en el carácter de Dios. Si Él comenzó la buena obra, podemos estar seguros de que la terminará. Él no es como nosotros, que a veces dejamos cosas a medias o perdemos el interés. Su amor y su compromiso con nosotros son inquebrantables. Su fidelidad es la garantía de que lo que ha comenzado en tu vida se cumplirá. No importa cuán grande sea el desafío, su poder es suficiente para llevar a cabo su plan. Así que, si alguna vez dudas de que Dios esté obrando en tu vida, vuelve a este versículo. Recuerda que no estás solo en este proceso. Dios está contigo, trabajando en ti, perfeccionándote y llevándote hacia el propósito que Él ha diseñado para ti. Confía en su obra, porque lo que Él ha comenzado lo terminará. Su plan es perfecto, su amor es eterno, y su compromiso contigo es inquebrantable. Confía, porque el que comenzó en ti la buena obra es fiel para completarla. Versículo 13. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice: El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Estas palabras, llenas de poder y esperanza, son un recordatorio de que Dios no solo camina con nosotros, sino que va delante de nosotros, preparando el camino. En la vida, enfrentamos momentos de incertidumbre, decisiones difíciles y desafíos que nos hacen dudar de nuestras propias fuerzas. Pero este versículo nos asegura que no estamos solos en ese proceso. Dios ya ha ido antes, despejando obstáculos, guiándonos hacia su propósito y asegurando que cada paso que demos esté bajo su protección. Cuando enfrentamos lo desconocido, es natural sentir miedo. Queremos tener todas las respuestas, saber exactamente cómo resultarán las cosas. Pero aquí Dios nos dice que no temamos, porque Él ya está ahí, en el futuro, asegurando que su plan se cumpla en nuestra vida. Su presencia no es solo una promesa para el momento presente, sino también para el camino que está por delante. Él no solo nos acompaña, sino que está activamente trabajando en nuestro favor, abriendo puertas, cerrando las que no necesitamos cruzar y guiándonos con amor. El hecho de que Él va delante de nosotros no significa que no enfrentaremos desafíos.
La vida no estará libre de dificultades, pero sí estará llena de la seguridad de que nunca las enfrentaremos solos. Dios nos asegura que estará con nosotros, que su presencia será constante, incluso en los momentos más oscuros. Esto significa que cuando las tormentas lleguen, cuando los vientos soplen con fuerza, tenemos una roca firme en la que podemos apoyarnos, no importa cuán incierto sea el camino. Su compañía es nuestra garantía de que todo estará bien. El versículo también nos dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Esta es una promesa que trasciende cualquier circunstancia. A veces sentimos que hemos fallado demasiado, que nuestras dudas o errores nos han alejado de su gracia, pero este pasaje nos asegura que su amor no depende de nuestra perfección. Dios no abandona a sus hijos. Su fidelidad es inquebrantable y su presencia es inmutable. No importa cuán lejos creas que has ido, Él siempre está ahí, listo para caminar contigo, para levantarte y para recordarte que eres suyo. Cuando Dios dice, no temas ni te acobardes, no está ignorando nuestra humanidad. Él sabe que el miedo es real, que a veces nos paraliza, que nos hace dudar de nuestras capacidades, pero su mandato no es solo una orden. Es una invitación a confiar en su carácter, en su poder y en su amor. No necesitamos acobardarnos porque no enfrentamos el camino con nuestras propias fuerzas. Su fortaleza es nuestra, su guía es perfecta y su presencia es suficiente para darnos el valor que necesitamos. Este versículo también nos llama a caminar en fe. Aunque no veamos el camino completo, aunque no entendamos cada detalle, podemos dar cada paso con la confianza de que Dios ya ha ido antes. Él conoce los desafíos, las oportunidades y las victorias que nos esperan. Nuestra tarea no es entender todo, sino confiar en que el que nos guía sabe exactamente lo que está haciendo. Cada paso que damos en fe es una declaración de que creemos en sus promesas y en su fidelidad. Dios no solo promete estar con nosotros en los momentos de victoria, sino también en los de incertidumbre y prueba. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles, cuando sientas que el peso de la vida es demasiado, recuerda que no estás caminando solo. Él está delante de ti, allanando el camino, y está contigo, sosteniéndote en cada paso. No hay lugar al que puedas ir donde su amor y su presencia no te alcancen. Esta promesa es una invitación a dejar de lado el temor y a avanzar con confianza. No necesitas tener todas las respuestas ni todas las fuerzas. Dios ya lo ha preparado todo y su presencia es suficiente. Cada vez que el miedo quiera detenerte, recuerda estas palabras. El Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es la verdad que puede calmar cualquier tormenta y darte el valor para enfrentar cualquier desafío. Confía en esta promesa. Dios ya está en el camino que tienes por delante, trabajando en tu favor, guiándote con amor y asegurándote que no importa lo que enfrentes, su presencia nunca te abandonará. Avanza con fe, porque el Dios que va delante de ti es fiel, poderoso y siempre cumplirá su palabra. Versículo 14. Isaías capítulo 60, versículo 22 dice, el más pequeño se convertirá en 1000, el menor en una nación fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea pronto. Este versículo es una declaración de la capacidad ilimitada de Dios para transformar lo que parece insignificante en algo grandioso. Nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos, cuán limitados creamos ser o cuán insignificantes parezcan nuestras acciones, en las manos de Dios todo tiene un propósito mayor. Él tiene el poder de multiplicar lo que ofrecemos, de engrandecer lo que parece pequeño y de crear naciones fuertes a partir de lo que parece débil. Esto es más que una promesa, es una invitación a confiar en el poder de Dios para hacer lo imposible en nuestras vidas. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Donde nosotros vemos limitaciones, Él ve potencial. Donde nosotros vemos insignificancia, Él ve propósito.
Este versículo es un recordatorio de que no importa cuál sea tu punto de partida, Dios puede usarte para hacer cosas grandes. No importa si te sientes como el más pequeño o el menor. En sus manos puedes ser una fuerza poderosa, una influencia transformadora y un canal de bendición para los demás. Dios no necesita que seamos grandes por nuestra cuenta. Él es quien nos engrandece. El proceso de transformación que Dios promete en este versículo no siempre sucede de la noche a la mañana. A veces puede parecer que nuestras acciones no están marcando la diferencia o que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Pero Dios nos asegura que tiene un tiempo perfecto para todo. Él no está limitado por nuestras expectativas ni por nuestro calendario. Cuando dice a su tiempo, nos invita a confiar en que su plan es mejor que el nuestro y que su reloj nunca se atrasa. Su tiempo es perfecto y cuando llega, todo cobra sentido. Cuando Dios promete que lo hará pronto, no habla de la rapidez con la que veremos los resultados, sino de la certeza de que su obra no se retrasará. Él sabe exactamente cuándo y cómo actuar para que su propósito se cumpla. A veces estamos tan enfocados en el cuándo que olvidamos que Dios ya está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Su promesa de hacer que lo pequeño se convierta en algo grande es una prueba de que está obrando constantemente en nuestras vidas, preparándonos para algo más grande de lo que podemos imaginar. Este versículo también nos desafía a vernos como Dios nos ve. Muchas veces permitimos que nuestras inseguridades, errores o circunstancias nos definan. Nos sentimos pequeños, débiles o incapaces, pero Dios no nos ve de esa manera. Él nos ve como instrumentos de su gloria, como semillas que tienen el potencial de convertirse en grandes árboles que darán fruto abundante. No se trata de lo que somos en este momento, sino de lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Dios tiene una forma increíble de tomar lo que parece insignificante y transformarlo en algo extraordinario. Piénsalo, un pequeño grano de mostaza se convierte en un árbol donde las aves encuentran refugio. Una piedra en las manos de David derriba a un gigante. Unos pocos panes y peces alimentan a miles. Esa es la manera en que Dios obra. No importa cuán pequeño sea lo que tienes para ofrecer, en sus manos puede multiplicarse para impactar vidas y cumplir su propósito. La clave para experimentar esta transformación está en confiar en su plan y en su tiempo. Dios no nos llama a ser grandes por nuestra cuenta. Nos llama a confiar en Él, a ser obedientes y a dar lo que tenemos, por pequeño que parezca. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él se encarga de hacer lo demás. Su poder no tiene límites y su propósito para nosotros siempre es bueno. Si hoy te sientes pequeño, insignificante o incapaz, recuerda que Dios ve en ti un potencial que tal vez ni tú mismo ves. Él es el Dios que convierte al más pequeño en 1000 y al menor en una nación fuerte. No importa dónde estés o cómo te sientas, su promesa es fiel. Confía en que su tiempo es perfecto y en que cuando Él actúe será para mostrar su gloria a través de tu vida. Dios no solo promete transformar lo pequeño en grande, promete hacerlo a su tiempo y de manera poderosa. Su palabra nunca falla y su plan siempre se cumple. No importa cuán pequeño te sientas, recuerda que estás en las manos del Dios Todopoderoso, el único que puede hacer grandes cosas con lo que parece insignificante. Confía, porque su promesa es segura y su tiempo es perfecto. Él hará grandes cosas en ti y a través de ti. Antes de terminar, quiero invitarte a que reafirmes tu fe escribiendo en los comentarios: confío, Señor, que esta prueba termina y tu milagro se acerca. Amén. Hazlo como un acto de fe, declarando que Dios está obrando en tu vida. Si tienes otra petición, compártela también, porque este es un espacio donde nos unimos en fe y oración. Recuerda, tu prueba no es el final. Es solo el comienzo de algo grande que Dios está preparando para ti.
Nos vemos en el próximo video y nunca olvides que en las manos de Dios todo es posible.